porque tu opinión también cuenta. Señores, gracias por continuar con la sintonía de estrellas de la opinión. Y bueno, ha pasado el 2 de abril. ¿Y ahora qué? El 2 de abril es un día muy bonito donde todo el mundo habla de autismo, donde las instituciones del Estado se desbordan. Yo no voy a hablar de otros países, voy a hablar de República Dominicana, donde todo el mundo sube un video de concienciación, pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanía? ¿Qué hacemos nosotros como Estado para mejorar esta problemática que afecta a miles de familias, a miles de personas con la condición del espectro autista? Dígase, tengo que aclarar, es una condición, no una enfermedad. Y es una condición porque no se sabe todavía de dónde proviene y por lo tanto no hay un medicamento para combatirlo. Hay medicamentos para patologías asociadas, que de hecho es importante mencionar que muchos de los diagnósticos, muchos de los niños que están siendo diagnosticados están viniendo con patologías asociadas y eso es una de las situaciones que más preocupa en estos momentos. Pero el espectro como tal es una condición, no una enfermedad, porque no se puede tratar como una enfermedad, no se sabe de dónde proviene y por lo tanto no hay medicamentos tampoco para combatir el espectro como tal. Anteriormente, y bueno, se ha hecho también estos años, se visten de azul, muchos de nuestros edificios gubernamentales y no nos funciona que se vistan de azul los edificios, como no nos sirve que se vistan de rosa en octubre, porque nosotros tenemos una situación más grave. En primer lugar, nosotros no tenemos una estadística en República Dominicana de las personas con trastorno del espectro autista, ni tenemos con muchas enfermedades raras, por ejemplo, y no lo vamos a lograr con un censo mediocre que se acaba de hacer hace poco, que no tiene ningún tipo de preguntas que vayan acorde o que mencionen trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo. No tenemos una estadística de este espectro y de hecho las estadísticas más cercanas de las cuales durante muchos años nos hemos dirigido eran las de Chile en ese momento, que en una ocasión estuve hablando con un equipo chileno y me dijo, pero ustedes están locos si ustedes están llevando de las estadísticas de nosotros, imagínense ustedes. Hace unos años atrás, de cada 81 niños, uno tenía el espectro del autismo. Hoy en día, uno de cada 60 en algunos países y uno de cada 40 tiene el espectro autista. La mayor cantidad de personas diagnosticadas con el espectro son varones. Y es importante lo que estaba mencionando Jaime de la cantidad de niños que están siendo diagnosticados alrededor del mundo justamente con este espectro. Hace unos años, 2017, 2018, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud anunció que para 2025 el 25% de cada población tendría el espectro autista. Y tú te dices, pero ven acá, pero eso es grave. Estamos hablando de un cuarto de la población. O sea, un cuarto de la población de cada país podría padecer el espectro autista. Pero, ¿y de dónde proviene? En 2019 se realizó un estudio muy importante en una gran universidad de España, que también hay que mencionar que España es uno de los países más avanzados en esta área, en el tratamiento y en la atención a personas con autismo. También Estados Unidos, que le sigue a España. Luego tenemos a Dinamarca, a Israel. Pero en este caso realizó un estudio muy interesante, tú que estabas hablando de los estudios, Jaime, donde encontraron un gen que ellos entienden que es defectuoso dentro de la cadena genética de la población de individuos que fueron evaluados. También en China se realizó una investigación interesante para 2017, 2018, que habla justamente de una bacteria que afecta la microbiota intestinal, que como ustedes saben es considerada el segundo cerebro. Y esto lo probaron en algunos animales. Entonces, los síntomas y signos que causaban eran justamente similares a los que causa el espectro autista. Hace unos años tuvimos aquí al doctor Domínguez, un gran investigador de México, y que nos habló en una universidad de acá, en un gran congreso que se solía hacer cada año. Con la pandemia esto se detuvo, que hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la señora Esperanza Benítez, quien era que se encargaba de traer ese congreso a la República Dominicana. Y el señor Domínguez presentó unas estadísticas que a mí se me engrifó la piel. Y cuando él hacía la comparación de los signos y síntomas del espectro autista y los signos y síntomas de contaminación por plomo.
y eran exactamente los mismos signos y síntomas, los mismos. O sea, nosotros no sabemos a ciencia cierta de dónde salen el espectro, cómo se origina el espectro, que cuando ya hay antecedentes genéticos en la familia, entonces se puede identificar como algo, como una patología genética. Pero a ciencia cierta todavía no se sabe. Ahora bien, vamos al patio y vamos a la realidad que estamos viviendo. Las familias afectadas, porque esto no es cuestión de un individuo, estamos hablando de toda la familia que es afectada cuando hay un diagnóstico y no solamente de autismo, sino también de otro tipo de discapacidad. Están presentando un problema grave realmente de atención porque para nadie es un secreto que el diagnóstico temprano es la diferencia entre tu poder brindarle las atenciones necesarias a un niño que pueda tener la oportunidad de desarrollarse adecuadamente a que sea un niño que se quede simplemente en el diagnóstico. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Me refiero a que hay muchos niños que por no recibir las atenciones que necesitan, pues entonces se quedan con el diagnóstico y no pueden mejorar, no pueden desarrollarse a lo largo del tiempo, que es lo que sucede con la mayoría de los niños que reciben todas las atenciones que necesitan. Y cuando me refiero a las atenciones, me refiero a todo el proceso terapéutico y a todo el proceso educacional. El proceso terapéutico es muy arduo. Honestamente, me ha tocado trabajar con muchas familias y es muy arduo porque las terapias realmente son costosas. Y no son costosas porque simplemente ponemos que sean costosas y decimos que los profesionales cobran carísimo, no. Es que las terapias valen realmente lo que se cobra. Sabemos que hay algunos profesionales que exageran, pero las terapias realmente son costosas y ustedes lo saben porque todas las terapias en materia de salud mental realmente cuestan mucho dinero. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos aquí con el espectro? Que el individuo debe recibir para tener una atención adecuada que procure un mejor desarrollo del niño, debe tener por lo menos entre 4 a 8 sesiones semanales de terapias. Entre 4 a 8 sesiones, lo que quiere decir entre 4 a 8 horas de terapias semanales. Estamos hablando de que eso nos puede llevar entre 25,000 en una fundación que cobre bien barato, donde haya buenos profesionales, hasta 50,000, 60,000 pesos semanales. Eso es uno de los problemas que estamos enfrentando. Otro de los problemas es que la mayor parte de los seguros no cubre las terapias. Y aparte de esto, tampoco cubren los estudios. Hace unos meses atrás, y lo voy a mencionar, valga la cuña, el Seguro Nacional de Salud, anunció su cobertura para personas con discapacidad. Allí usted llena un formulario donde usted agrega cuál es su patología, cuál es su discapacidad, y entonces esto les brinda cobertura para que usted también pueda tener acceso a los estudios correspondientes que necesitamos. Ahora bien, nosotros tenemos una ley de discapacidad. Pero antes de eso quiero mencionar que el senador Franklin Rodríguez, senador por la provincia de San Cristóbal, el senador Dionis Sánchez por la provincia de Pedernales, al igual que la diputada Yudelka de la Rosa, quien también es madre de un hijo con autismo, depositaron por separado un proyecto de ley de autismo que considero no es necesario. Y digo que no es necesario porque nosotros tenemos una ley de discapacidad. La ley 0513, que debe ser la ley por la que se rían todas las discapacidades y las atenciones en materia de discapacidad, que es completa. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Una modificación de esa ley. Porque para 2013 habían muchas cosas que no se vislumbraban y que ahora nosotros las conocemos. En esa ley de discapacidad que necesita ser modificada y que el CONADIS está a la cabeza, como ha estado a la cabeza siempre de este aspecto, nosotros necesitamos esa modificación porque necesitamos incluir una modificación también en la ley de seguridad social. Necesitamos incluir en esa ley que las atenciones deben ser obligatorias. Por ejemplo, que los seguros puedan cubrir las analíticas, las atenciones que requiere este individuo, el proceso de diagnóstico, todos los estudios correspondientes, que son muchos y son muy costosos,
porque son diversos estudios, que se cubran también los procesos de terapia, que haya una atención efectiva, donde hayan profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras que puedan atenderlo bajo los seguros médicos. Esa ley, la ley 0513, que es la Ley General de Discapacidad, es una ley completa que necesita modificaciones para que pueda ser más efectiva y a la vez cubrir a todas las personas con discapacidad. ¿Por qué yo entiendo que no se necesita una ley de autismo? Bueno, porque nosotros tenemos síndromes incluso desconocidos en el sistema de salud. Nosotros no necesitamos una ley de autismo porque imagínense, mañana vamos a optar por una ley de síndrome de Down, o mañana vamos a optar por una ley para las personas con parálisis cerebral, mañana vamos a optar por una ley del síndrome XXY, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos realmente es unificar fuerzas. Si nosotros hablamos de inclusión, evitemos excluir. Nosotros necesitamos, que eso creo que es el punto de partida, uno de los puntos de partida más importantes, una modificación efectiva a la ley de discapacidad. Y necesitamos, ya para cerrar este comentario, necesitamos también centros de atenciones públicos. Por ejemplo, el Robert Reed Cabral es uno de los centros más efectivos de este país. Y allí se trabaja con espectro autista y con todas las discapacidades. Y tiene un equipo de profesionales que muchos centros privados de alto nivel en este país no lo tienen, pero no dan abasto. Entonces nosotros necesitamos centros regionales con la misma calidad de Robert Reed Cabral. Necesitamos que los CAITs se sigan impartiendo y necesitamos, escuchen, necesitamos que tanto los organismos del Estado como las ONGs que trabajamos con esto, como los centros privados, nos pongamos de acuerdo y dejemos los protagonismos de lado y comencemos a trabajar realmente por la situación que afecta a las personas con discapacidad en República Dominicana. Así es, Priyanka, y decir lo siguiente. El gobierno anunció a través del Ministerio de Obras Públicas que entregará el CAIT de Santo Domingo Este en febrero del 2023. Wow. Yo creo, si no ¿Estamos soy en yo abril? que me levanté loco, o soy yo que estoy aquí dando un fake news, yo creo que febrero ya pasó. ¿Me entiende? Usted puede llamar y decirme si Espérate. estamos en febrero De- 2023 o si febrero 2023 no ha pasado. Déjame confirmar, espérate. O que yo estoy no te durmiendo. creo mucho. déjame Exacto, no confirmar, me déjame crean a espérate. mí. Enero, febrero, marzo. Ah, sí, estamos en abril. Estamos, en abril. Ah. Estamos a 3 de abril hoy. Ah, Sí, en Sí. Semana Santa. Y no han entregado ningún CAIT en Santo Domingo Este. pero ya había sido inaugurado en el gobierno pasado. No lo inauguraron. Usted Completo. sabe, eso fue obra de la Ay, que Dios inauguraron mío. sin terminar. Obra de fachada. Ujú. Entonces, es lamentable que esta situación continúe, que hagan anuncios que no van a cumplir, como muchos, y que los niños con autismo y sus padres que tienen que incurrir en grandes gastos no tengan una mano amiga, la solidaridad del Estado ante esa situación. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.